Bienvenida Josefina Rosa Romero de los Santos, que muy pocos la identificarán con ese nombre. La verdad es que todo el mundo la conoce como Paloma Romero. Una mujer luchona, entrona, inteligente, todo un personaje en los temas de agricultura, agronomía, gobierno. Y para nosotros es un honor tenerte, Paloma, platicar contigo. Te sabes anécdotas de todo tipo, te sabes historias, te sabes personajes, te sabes historias de Chihuahua. Me gusta cómo lo platicas, me gusta cómo lo sientes. Se acerca el aniversario de la Revolución Mexicana y en ella personajes importantes como Toribio Ortega, Pascual Orozco, el mismo Francisco Villa. Personajes muy arraigados en la cultura de Chihuahua y que tú tuviste mucho que ver ahí. Tu familia lo vivió la revolución, vivió estos personajes, convivió con ellos incluso. ¿Para ti qué es la revolución, Paloma? Para mí, pues la revolución es una parte de lealtad hacia el ser humano, de respeto. ¿Por qué? Porque todos luchamos por una vida mejor, por una vida no solamente, vamos a decir, en cuestión de aspectos de apoyos sociales en beneficio, sino también dentro del respeto, ¿verdad? y la evolución como seres humanos. Oye, Paloma, tu papá fue charro, y charro Papá, de sí, esos bragados, charro, centrones, sí. de pistola, de caballo. No líder charro. No líder charro, charro. ¿Cómo era la vida con él? ¿Cómo era la vida con tus papás? Bueno, si me permite primero agradecerle. Para mí es un privilegio, dentro de todas las historias que hemos vivido, volver a escribir un poquito más en el libro de mi vida. Pues la vida con mi papá para mí fue un gran ejemplo. Y ahora con todo esto presente, la revolución de Francisco Villa, de todo esto, me doy cuenta hasta dónde influyó los contactos que se tuvieron en su momento los antepasados con las personas que participaron en la revolución y cómo se nos fue heredando los valores, las metas y la manera de vivir. Yo me acuerdo alguna vez que nos platicaste, no recuerdo bien si era tu mamá, si era tu abuelita, algún personaje de tu familia conocía a Villa, pero por sus botas. Sí. ¿Por qué por sus botas? Bueno, le voy a contar dónde empieza la historia. Y hasta eso le puedo decir que a mí siempre me gusta usar botas para de algún manera sentir un poquito, no sé si su presencia, su coraje, su energía o su protección. Yo no sé si ustedes saben cómo viajaban las personas que tenían que trasladarse de un punto a otro en la época de la Revolución. Aquellos que se tenían que mover a través del tren, que era lo más común en aquella época. ¿Cómo era el viaje en tren? Pues la historia, ¿verdad?, que yo recibí a través de mis padres, cómo empezó la relación, en este caso con Francisco Villa. ¿Qué sucede? Y no quiero tener el pecado de omisión. Yo soy de Morelos, tuve el orgullo de ser allá. Y para mí, ¿verdad?, la combinación de Zapata, desde sus bigotes, para empezar, desde sus bigotes hasta toda su trayectoria también, la reconozco como algo muy fuerte, un privilegio de haber tenido esos hombres en la historia, en la vida de México, de nuestro país, y en la lucha por la justicia y los valores. Entonces, la historia de nuestra vida, donde empieza la relación con los dos, ¿verdad?, en este caso, mi mamá nació en Jerez, Zacatecas. Fueron 14 hermanos ellos. Y cuando la revolución, pues lo primero que se caracterizaba es que se robaban las muchachas, ¿verdad? Y por allá ya está una anécdota que dice que ya las muchachas se sentaban afuera en Zacatecas porque iba a pasar Francisco Villa y todas querían que fuera él y no los revolucionarios. Las que se la llevaran se bañaban para que se la llevaran, y que un día estaban todas y sabían que como a las 6 duraron todo el día esperando que pasara Villa, y de repente pasa uno de los vistas y le dice: méntanse todas porque cambió, y se fue a la batalla de Juárez. Se agüitaron todas y pues ya no se les hizo que se las llevara el general Villa, ¿verdad? Entonces a mis tías las escondían
Había como un tipo de sótano. Ellos vivían en una hacienda que se llamaba de los Santos, mi apellido es Romero de los Santos. Ahí sí no sé, nunca pregunté cómo fue que se originaron ahí, ¿verdad? Y entonces llegó un momento donde ya tenían que esconderlas tanto, pasaban tantas cosas, pues se saqueaban las haciendas, pero a veces se habla, ay, me va a disculpar, de los revolucionarios como bandidos, pero a veces yo también lo entiendo como justicia, ay, discúlpenme, porque ¿cuál era uno de los lemas? La igualdad, o sea, ¿por qué pobres y ricos? ¿Por qué explotados? Porque todo esto, ¿verdad? Que tampoco se trata nada más de decir vengo y tomo los bienes de alguien, ¿verdad? Pero esa fue la causa por las que ellos salieron de la Hacienda de los Santos, ¿verdad? Incluso después yo me di cuenta que hay un pueblo en Zacatecas, que en la central camionera, un día que andaba por allá, vocearon las personas que vayan al pueblo de los Santos, dije, pues de ahí se originó todo esto, ¿sí? Entonces ahí hubo una parte que a mí también me deja mucho pensando. Ellos vendieron todo, un día salieron a Zacatecas. ¿Por qué? Porque dentro de las 75 mujeres que dicen que tuvo Francisco Villa, yo quiero pensar, ¿verdad?, con el respeto, la discreción de un tipo de relaciones de esa manera, que una tía Tecla fue de las amigas de Francisco Villa. Entonces, como ven cómo están pasando las cosas, le piden, les dice, vénganse, yo tengo protección de los villistas, vénganse a Chihuahua. Ellas venden todo lo que tenían y salen los 14 más los abuelos a Zacatecas. Ahí se dio un incidente donde cuando llegan, Villa ese día cambió la moneda y ellos habían vendido antes de eso, ¿verdad? Entonces llegan y les dicen que no vale ya su dinero. Y yo, pues con el respeto de las religiones, de lo que quiera, y en ese momento que puedo decirlo sin necesidad de unificar, que todos sientan o valoren en esa parte mía, les dijo la abuela. Se acercó el abuelo y le dijo, no vale nuestro dinero, ya no tenemos nada, ni siquiera de los cuadros, de las sillas, de lo que vendíamos. Entonces era temprano, le dice la abuela, no, siéntate, él se llamaba Abraham, siéntate, vamos a rezarle al Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Y en ese momento se ponen a rezar, y todo el día rezaron, ya en la tarde-noche, no sé qué sería, la ventanilla, o no sé cómo sería ni siquiera esa parte, me la imagino como las de ahorita, mínimo en antecedentes de antigüedad, la central camionera, hace el corte, ¿verdad?, de las monedas, que ya era la moneda de Villa, ya no la que llevaban ellos, y le habla al abuelo y le dice, ven, y las 14 ahí, ¿verdad?, llorando y todo, y entonces le dice, ven, te voy a dar los boletos con fecha de ayer, para que valga tu dinero. Entonces le da los boletos y él le entrega ese dinero. Y ahí empieza el cómo llegar a Chihuahua. Era un tren, y en ese tren ellos duraron 3 meses para poder llegar a Chihuahua. Platicaba mi mamá, yo tenía una tía que la conocí, bueno, nos tratamos así, era la buena, la que no se casó, así, muy paciente, que cuando llegaron a los 3 meses la traían así, atravesada en una burra que consiguieron aquí para poder llegar a la casa de la tía Tecla. Venía deshidratada, venía con infección de todo, ¿verdad?, en el estómago, todo aquello. Entonces empieza su travesía, vienen en el tren esos 3 meses. Ella platicaba que el tren no caminaba de día, precisamente por todo lo que sucedía en la revolución, y sobre todo que traían muchas muchachas, ¿no? Y por el humo, para que no lo detectaran los de la guerra, ¿verdad? No quiero pensar que nomás los villistas, ¿verdad?, sino también el ejército federal con los que estaban peleando. Y se paraba. Al principio traían algo de víveres todos, llegó un momento en que no, y que bajaban a cortar hierba del campo
para poder comer eso, las personas, en esos 3 meses, porque pues si hubo asalto, hubo cosas también para ellos, y que mi mamá se encontró en el tren un piloncillo del tamaño de un ladrillo, ¿verdad? Y decía, era un milagro, ¿verdad? Decían, es un milagro. Y de eso lo chupaban para que se les quitara el hambre, ¿no? Entonces ellos ya vienen a Chihuahua, ¿verdad? Llegan aquí, el poco dinero que tenían lo escondían, ¿verdad? Que traían unas muñecas, algo donde a la hora que los asaltaran no se dieran cuenta que ahí venían ese poco dinero que lograron. O sea, el dinero que traían lo escondían en juguetes o Sí, muñecas, ajá, rellenaban sí. la muñeca. Sí, sí, así es, para que no se dieran cuenta. Y esos famosos piloncillos, decía mamá que hacía mucho calor y que se quedaron dormidos porque venían todas las personas pues acostadas en los vagones, no había nada, ni asientos, ni nada de eso, ¿verdad? Y ahí se quedaron dormidos y ella se fue así como gateando a ver qué encontraba y encontró el piloncillo y se lo trajo y eso era, a mi mamá siempre le gustó mucho comer piloncillo con leche y queso de tuna. Y yo le dije, mamá, ¿por qué? Y de ahí surgió que yo me diera cuenta de cuál era la historia del piloncillo. Entonces ya ellos llegan aquí a Chihuahua, ¿verdad? Hay una parte que a mí siempre me ha dado mucha risa, de que le dieron trabajo a mi abuelo, ¿verdad? La tía Tecla. No sé qué, ¿verdad? Porque en la presidencia municipal decía ella, yo no sé si en ese tiempo, porque así como decía una hora el presidial antes decía los impuestos, yo no entiendo si porque estaban impuestos a que les diéramos dinero o que el presidial, ¿qué quiere decir, verdad? En esa parte. Entonces ella decía que en la presidencia municipal y el correo, pues no era como ahora, ¿verdad? El correo, sino que ponían una mesita y ahí la gente rotulaba, que incluso pues ahí entre paréntesis hay una anécdota que me contaba también mamá de ahí, de que había un médico, mi mamá fue después secretaria del sindicato de médicos, que fue a rotular sus cartas que iba a mandar y compró sus timbres. Y yo pues trabajo con médicos, ¿verdad? Y por eso es algo que me causa mucha gracia cada vez que veo que sucede. Entonces que llegó el doctor y que llegó un paciente y le dijo, doctor, estaba él poniendo así con la saliva, ahí rotulaba uno y con la saliva ponía los timbres, ¿verdad? Y los pegaba. Y llegó y le dice, doctor, me estoy muy mal. Qué bueno que lo encuentro. ¿Me pudiera usted ver qué te pasa? Pues me duele esto y esto. A ver, y ya él le da todo, como mucha gente tenemos la costumbre cuando dicen que un amigo, un abogado y un cura son la garantía para estar bien en la vida. Yo pienso que también uno en la Comisión Federal y en la Junta de Agua, y que con eso se garantiza la tranquilidad de la vida, ¿verdad? Entonces ya le da todos los síntomas y el doctor rotulando y le dice, ¿sabes qué? Saca la lengua y él rápido le dice, y le pone la estampilla para pegarla. Allá te espero en el consultorio para cobrarle, ¿verdad? Entonces yo cada vez que, oiga doctor, quiero que saque la lengua, trae el timbre. Entonces pues, contaban que cuando empezó ese trabajo pues no traían dinero ni nada, que el abuelo fue y se robó la mesita al correo porque barría la presidencia municipal. La mesa. Sí, la mesita donde rotulaban y que después cualquier ruido que oye en la casa pensaba que venía sí, pues no conocía por él, no por la mesa, en Chihuahua. Entonces así llegan ellos, la tía los recibe, ¿verdad? Y de las anécdotas así entre paréntesis que me desvío, pero esa del médico a mí se me hace muy simpática y en relación con la mesa. Y llegan ahí a vivir. Entonces, las botas, ¿por qué? A lo mejor fue muy larga mi reseña, pero la quería buscar en el tiempo, ubicar en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi mamá las escondía. Y entre ellas, mi mamá era la más chica de todas las hermanas, de las 14 hermanos que era. Dicen que todos en la vida tenemos una tía María y un tío José.
Sí. ¿no? Sí. Pues nomás había un hombre, entonces ahí sí se cumplió la ley de la vida. Yo tener un tío José, sí, porque si hubieran sido todas las mujeres no había tenido el tío José, pero sí lo tuve. Y era los que José venía, y claro, por todas las mujeres dominadas, ¿verdad? Si hay 2 hermanas en una casa, ¿quiénes son los que quieren hacer con el hermano? Las mujeres. Entonces ahí, se imagina 14, pues ahí andaba también el tío, pero a él no lo escondían. Bueno, yo creo que ni para llevárselo a la revolución, no sé dónde lo meterían en ese tiempo, pero a ella sí, y mi mamá le tocaba abajo de la mesa donde comía Pancho Villa. No sé si para protegerla o esconderla para que no la viera. Pero ella lo oía hablar, que a mí como me hubiera gustado alguna vez. Se lo metían abajo de la mesa. A ella la para... metían, sí, Ajá. y en cosas las escondían de todas maneras, aunque a lo mejor eso es su miedo, que ya lo traían, ¿verdad? El detalle, porque si la tía Tecla tenía la protección, pero pues quién sabe, la tentación luego cuando es mucha, ¿verdad? Entonces, ella le tocaba abajo de la mesa. Y había unos manteles de encaje como muy grueso, ¿verdad? Donde pues yo creo que ni Villa se daba cuenta, no sé, que estaba abajo de la mesa. Y ella lo oía hablar. Y decía que le admiraba mucho su tono, pues no sé si llamarle compromiso, su convicción, su autoridad en el momento. Él llegaba a comer con la tía Tecla. Y a veces, pues yo creo que ya iba tardecito, ¿verdad? Porque tenía un piano que él le regaló. Ese piano, con orgullo le puedo decir que todavía lo tengo yo. El piano lo regaló Villa. Él se lo regaló a ella. Ajá. A mí ay, disculpen, pero en la casa de Doña Luz Corral hay uno igualito. Entonces, claro que el mío pues no tendrá el mantenimiento de lo que tiene el de esa casa, ¿verdad? De Doña Luz Corral. Entonces tocaba el piano a ella, yo creo que por eso les llamó, pues se puso Tecla o por eso le regaló el piano, pero el caso es que la tía se llamaba Tecla y el piano ahí estaba, ¿eh? Entonces mi mamá lo único que siempre le conocía a Villa fueron las botas. Las botas y la voz. Sí, la voz. Entonces él llegaba y ella admiraba mucho sus botas. Y de ahí, pues yo creo que, yo no puedo decir que mi familia, mis hermanas, sean semejantes o hayan sido a mí, no. No, o sea, yo soy la que me llevé como toda la idolatría, todo el argumento de vida de Villa. Lástima que fui mujer, ¿verdad? Pero Tú eres más cercana a tu papá, eras la más sí, cercana. yo era la más cercana porque mi papá quería tener un nombre, porque pues él era charro para empezar, ¿verdad? Y yo fui a la escaramuza charra, ¿verdad? En la altura hasta la fecha tengo vértigo de altura porque me subí al caballo y decía, en la vida todo se puede, para unas cosas nomás se le invierte más tiempo. Entonces aquí no, el esfuerzo y el tiempo de inversión, pero hay que lograrlo. Y subas y le daba el caballo y me dejaba que me fuera y yo. A veces en todo el día se olvidaba de mí, en el rancho y todo, y yo allá en el caballo, ya lo que quería era que viniera ya en la tarde. Y entonces él quiso tener un hijo hombre y no tuvo. Y alguien le dijo que yo iba a ser hombre. Y todo fue azul en mi casa. Porque llegaba el niño, pues nada, que era la niña, ¿verdad? Sí, y luego, precisamente hablando del destino, ¿verdad? Y todas esas cosas, mi mamá estaba muy grave y se iba a morir y a mí me trajeron a Chihuahua con la hermana de las que mandan a los hombres, ¿verdad? Y le dijo, mándame a la niña, yo me quedo porque ya se iba a morir. Mi mamá, pues no se murió, me regresaron, pero yo vine a Chihuahua, supuestamente a ser de Chihuahua, aunque hubiera nacido en Morelos. Y ya mi mamá hablaba de eso, de que yo siempre pegaba con mi papá, siempre, siempre. Yo en el rancho, yo estudié agricultura por andar con él en el rancho. Muchas cosas que, por ejemplo, él siempre decía, tiempo es dinero, nadie sentado, vámonos. Y a las 5 de la mañana yo ya andaba en el campo con él, todo. Entonces, por eso fue que empezó a ver así como el esquema. Aunado, hay un libro, no sé si es Carlos Chavira, algo así, que anduvo en política, sí, ¿verdad? De hace muchos años. Yo todavía estaba muy chica, pero recuerdo que me llamaba mucho la atención, que escribió un libro, pero platicaban en ese tiempo aquí en Chihuahua, mis abuelos y mi papá vivían por el South, por esa colonia Terrazas.
y tenían su caballo, que ahí también hay una parte muy simpática. No porque fuera mi abuelo, lo veo en las fotos, un hombre muy guapo y todas se querían casar con él. ¿Con tu abuelo? Con mi abuelo, y decía mi papá, y todos, no por nada, pero todos los romeros les digo, ay, bueno, no todos, quiero así, no hablar mucho de esa parte, pero le digo, eres romero, serás mi familiar. ¿Cuántas mujeres tienes? Porque si tienes nomás una, has de ser de otro romero. Entonces, hasta ese argumento de vida yo creo que lo andaban copiando, ¿eh? Pues resulta que él, mi abuelo tenía su caballo y que era muy guapo, bueno, era sí, la realidad, y perfumaba el caballo. ¿Sí? Entonces hacían los bailes y pues ya ven las ventanas del tiempo de la Revolución largas, ¿verdad? Se abrían en el salón y que las muchachas cuando empezaban a oler el perfume decían, ahí viene Benito Romero. Y se acomodaban. Claro que mi abuelo se casó con la más feita, o sea, mi abuela, ¿verdad? Que yo no saqué nada de mi abuelo. y ahí, ella, pues siempre estaba nomás, no salía, no era sociable, el abuelo, mi papá, muy espontáneos y abiertos en todo. Y un día va Villa ahí pasando, ¿verdad? Como todo. Y va pasando Villa y él le regala el caballo, pero era fue de mi papá siendo niño. Y llora y le dice el abuelo a mi papá, sea hombre, es nuestro general, y se llevaron el caballo. Yo no sé si era el 7 leguas, porque ya que la canción dice 7 leguas el caballo, que Villa más estima, ojalá haya sido el 7 leguas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte donde empieza a ver todas estas cuestiones en relación con la pregunta que usted me hace. Oye, ¿y cómo era entonces? Me queda claro que cuando el general Villa llegaba a un poblado, a alguna localidad, para algunos era de miedo, pero para algunos era de fiesta. Sí. Algunos se escondían, pero algunos salían y hacían todo un festejo. ¿Cómo eran entonces las fiestas? ¿Cómo eran los festejos? Bueno, ellos platicaban las Adelitas, ¿verdad? Las Adelitas que luego así como que hay la canción, pero no se reconoce en su momento, en aquel momento, ¿verdad? El valor de la mujer en las decisiones, y como dicen, no, que atrás de un gran hombre hay una gran mujer, no, al lado de un hombre hay dos grandes personas, ¿verdad? Y es la gran mujer. Entonces, pues la Adelita caminaban con ellos siempre, ¿verdad? Yo creo que eso perdón que te interrumpa, yo creo que eso es un momento importante porque es cuando empiezas a valorar el trabajo que hace la mujer. Cuando te das cuenta que como antes pensaban que la mujer solo era buena para ciertas cosas, te das cuenta que no. Con este tema de las mujeres en la revolución, aprendiste a valorar el trabajo de la mujer, la participación de la mujer, la valentía de la mujer. Entonces yo creo que ese es un buen punto de partida para la mujer. Sí, efectivamente, y un papel silencioso que se vivió con un gran valor, ¿verdad? De la mujer en todo, ¿verdad? En la atención, en los heridos, pues no sé si pudiéramos decir en el apoyo emocional, a lo mejor puede ser la borrachera, lo que fuera, pero siempre caminando con ellos, ¿verdad? En este caso, y todas esas cosas como que también son de reconocer, y a lo mejor yo por eso también sentí como que falté estar en ese tiempo, para haber andado en ese proyecto, ¿verdad? Y ¿qué pasa? Porque aquí decíamos, pues está luchando, en primer lugar, pues de verdad, Villa decimos, Villa, ¿cuál era su plan dentro de la revolución? ¿Verdad? Que los gobernantes, primero pues él se inicia con el partido anti-reelección, ¿verdad? Y le toca la división del norte. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Quien se siente a gobernar debe amar a los individuos y a la tierra. Entonces, ¿dónde se inició la agricultura? Con la mujer, ¿verdad? Ya desde ahí. Entonces, la mujer camina con él en la revolución hasta para garantizar alimentos, como lo dije ahorita en este momento, en los heridos de las batallas, muchas veces con sus muertos, también. Y como dice, había dos maneras de ver la vida, los que tenían y los que andaban luchando por una justicia social.
Fíjate, ahorita que decías tú que tenía que ver un tema de que la gente tiene la idea de que los festejos terminan siempre en borrachera. A mí me parece que vivían tan al día, al máximo, porque sabían que en cualquier momento iban a morir. Entonces, que para ellos me parece que una tarde de descanso o llegar a un poblado, a una localidad, para ellos significaba fiesta y tenía que ser así. Claro. Oye, no sé si alguno se ha puesto a pensar lo que es andar a caballo, las distancias que ellos recorrían, tanto para el hombre como para el animal. Entonces, llegar a una localidad y que les hagan una fiesta, una comida, música, alcohol, pues me parece que era vivir el día. Sí, y la gente que los apoyaba, porque llegaban a una localidad donde decían, aquí está la gente, vamos sumando. ¿Cuántas gentes traía en su tropa Villa? 3,500, ¿verdad? Cuando la batalla de Juárez se retiran, ¿verdad? Los contrarios, siendo ellos 30,000 y van bajando, y ellos con los 3,500 no tienen miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen que a veces la ignorancia nos permite hacer muchas cosas, pero yo no creo que sea la ignorancia, ¿verdad? Es el cansancio muchas veces de las injusticias, de las situaciones que se dan, ¿no? Y en relación con eso que dice que llegaban a descansar, hay una parte que, pues, ¿verdad? Ahorita la gente joven no sabe de eso, pero, y yo pues por verlo en el hospital ya muy moderno, ¿verdad? Cuando ponen los lavados para la cirugía, había unos que se llamaban lavativas, que eran como unos vasos grandes de peltre con unas tripas para los lavados de las personas que estaban enfermas, ¿verdad? Siempre colgados en la cabecera de la cama, ¿no? Y los tenían así, y cuando llegaban y tomaban las haciendas, se acostaban los revolucionarios y decían, sírveme las bebidas aquí, se enchufaban la lavativa, porque pensaban que eran vasos de los ricos, que ni siquiera se querían tomar la molestia. Y eso lo usan ahora en los bares con los chavos, ¿no? Ah, sí. Toman la cerveza ya. Ay, pues es que yo hace mucho que no ando en eso, pero no sabía, pero eran las que usaban precisamente para el lavado intestinal de los baños de las haciendas. Ay, qué interesante ese dato. Sí. Oye, y luego, entonces la fiesta se vivía al máximo. Sí. Y a mí me parece que también, como ahorita platicamos de la mujer, hay mucha gente que nunca se le valoró durante la revolución. Todos oímos hablar de Villa, de Zapata, aquí en Chihuahua, de Pascual Orozco, Toribio Ortega, de Quevedo, de los Colorados famosos, también aquel grupo, pero tanta gente que luchó, tanta gente que murió, que ni siquiera los enterraron de donde eran. Ahora estuvimos en Cuchillo Parado, por ejemplo, todo el Estado Mayor de Toribio Ortega, pues no se sabe qué pasó con ellos. O sea, Toribio Ortega lo hieren y muere en Chihuahua, pero hay algunos de sus generales que murieron en Torreón, que murieron en Juárez y nadie sabe dónde quedaron. Entonces, toda esa parte de la historia me parece que falta mucho por aclarar, por comentar, por esclarecer, ¿no? Sí, yo pienso también que hay una riqueza, ¿verdad?, de historia de nuestro país y que no tenemos en ese momento la cultura al amor a nuestro pasado. Lo ve uno simplemente en ruinas donde va usted por las carreteras de adobe que debieran de conservarse, ¿verdad? Porque si hablamos de cultura, que es todo aquello hecho por el hombre, pues es parte de nuestro orgullo en la evolución como sociedad, ¿eh? Y sí, efectivamente no hay. Yo de mujeres que participaron en Tomochi, en la batalla de Tomochi, me tocó trabajar con mujeres campesinas que todavía eran de aquel tiempo. Y decían ellas, ¿verdad? Que me decía la señora Peraza, recuerdo, era su apellido, decía, no, Paloma, es que la batalla se ganó porque a la hora que iban ganando los otros soldados, nosotros nos pusimos a moler chile piquín en los metates, y a la hora que llegaron les aventamos a los ojos a todos, pues no pudieron ver. Nosotros no disparábamos rifles ni nada, pero no podían ver. Entonces ahí fue donde entraron los nuestros y por eso se habla tanto de la batalla de Tomochi. A mí se me quedó como un antecedente histórico donde todas las mujeres participaron en eso. Fíjate la importancia de la mujer. Y el último tema, Paloma, si hablamos de la mujer, si hablamos de los que murieron y nunca fueron reconocidos,
todas las historias sobre aparecidos, fantasmas, entierros. Me acuerdo que platicaban un tema en el Hospital Central. En la planchada. La planchada, pero también que habían hecho una ampliación y habían encontrado vestidos de la Revolución, armas. ¿Qué tantos fantasmas hay sobre la Revolución? Pues miren, yo de los fantasmas de la Revolución, pues se habla, por decir, en las ex haciendas, que hay los lugares donde han encontrado las monedas, ¿verdad? De la gente que enterró sus monedas precisamente y que están los aparecidos. Así nombres exactos no le pudiera decir, pero sí, incluso me acaba de tocar hace como medio año un caso de unas personas que estaban haciendo una construcción y fueron y me dijeron, nos ayuda, porque acabamos de encontrar una olla con muchas monedas. Y yo me estacioné, yo iba a llevar a una persona al aeropuerto y yo le dije, háganse para allá y escóndanse, ahorita vengo por ustedes. Sí, y cuando yo regreso ya no, pero hubiera visto las caras de felicidad, a mí no me interesa, y le vamos a dar unas, me dijeron. Entonces yo les dije, no se trata de eso, quiero conocer nomás las monedas. Yo sé que me hubieran dado una, ¿verdad? No sé si se irían en Didi, en qué se irían, pero yo no quise que se dieran cuenta, porque le dice el otro, dígale, se la quiere dar a nuestro jefe, decirle, no, usted no diga nada, la vida, el destino, se los dio usted. En lo que yo fui, hice todo, ¿verdad? Para que la persona de una casa cercana no se diera cuenta y empezara todo. Cuando ya di la vuelta a verlo, ya no los encontré. Y siempre he dicho, ahora que se usa el Facebook, pues no creo, eran cansados, se veían gente pues que anda trabajando cosas que no son. Sí, eso sí me tocó a mí esa parte, ¿verdad? Donde dice uno. Y yo viví, pero eso fue en una parte de una casa antigua donde me tocó oír, y a mí nadie me platica, del tiempo de la Revolución, quejidos de abajo. El piso era como de madera, machimbre, no sé cómo llamarlo, y alguien que decía, María, María, pero se oía, y yo lo escuché, no, nadie me lo dijo, y yo salí, que para qué les digo, estaban hasta las luces apagadas, y yo sí creo, ¿verdad? Porque después me decían, es que tiene que ir porque usted fue la que le escogió para sacar el dinero. No, yo así me quedo, déjenlo como está. Así. Entonces, pues sí, yo de fantasmas de la Revolución, a no ser que me deje pensar tantito, pero así en lo general no me acuerdo. A ver, pregunta difícil, ¿Villa o Zapata? ¿Quién más? ¿Qué más? De las Villa y Zapata, pues, no con los dos. Con Zapata por su sus bigotes, el haber andado. Desde el momento en que andaban juntos, me encanta la foto donde están sentados los dos, me encanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había lealtad, porque había unión. A lo mejor no tuve la oportunidad de tratar a Zapata, ¿verdad? Si lo hubiera tratado a través de mi familia como Pancho Villa, pero me siento muy orgullosa porque yo Zapata aprendí, yo nací en un cuartel de un área que era federal donde no entraban los poderes en Morelos. Y siempre me decía, era lo que me decía mi mamá, tú como Zapata, traen el machete para no dejarse de nada, y pues allá los cañeros, la verdad sí es, y dicen primero, que decían primero maten y luego averiguan, ¿verdad? Sí. Y yo creo mucho en la mirada de las gentes. O sea, yo siento que la mirada dice en realidad la calidad que como persona. Las viejitas, las abuelas dicen que los ojos son el espejo del alma. Yo digo que los ojos son donde uno puede decir, y esto como arrancan los caballos, arrancan las personas. ¿Verdad? O te paras derecho y te arrancas con eso, o ya no fuiste buen caballo, eres corriente. Última pregunta, ¿tequila o huitzila? Pues los dos. Los dos. El huitzila por otras muchas cosas absurdas de la vida y el tequila pues porque pues por las andanzas en nuestras cabalgatas villistas. Hay una parte que si me permite sí la quiero decir. Yo agradezco mucho a la vida el haber tenido
ese contacto a través de los antepasados y todo, porque mi papá, ¿verdad? Que todos admiramos siempre a nuestro padre, pero me dejó a mí una gran herencia, ¿verdad? El decir, y sé que era la escuela de Francisco Villa, y en este caso no le quito el mérito a Zapata, ¿verdad? Tampoco. Los que matan a traición, ¿verdad? Pues es porque ellos son valientes y no tuvieron, y los otros tuvieron, tan cobardes que nunca tuvieron el valor de enfrentarse cara a cara con las personas, ¿eh? Y yo de todo esto aprendí lo que es la lealtad. Se dice que, y no omito, ¿verdad?, los honores, la admiración y el orgullo de ser de tierra zapatista, ¿verdad? Sí. Pero el caso de haber tenido ese privilegio de tener algo de lo que fue Francisco Villa. ¿Qué sucede? Yo veo en esto cómo él hablaba, decían que tenía una capacidad tan es así, yo se lo comentaba a uno de mis hijos, ¿por qué pedían la cabeza de Villa, verdad? ¿Qué pasó con la cabeza de Villa? Porque querían saber de dónde esa inteligencia. En la vida uno dice, hubo una anécdota de mi padre, ¿verdad?, que yo un día, mi hermana hizo una travesura. Y mi padre me dijo, no nos dejaba contar mentiras. Decía que quien cuenta una mentira es un delito que ya conoce que va a hacer. Y en esa ocasión yo dije en el salón, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Pues yo sabía, no podía decir que no, y yo dije que yo. Y la castigaron, y cuando se va, viene mi papá, me acuerdo, y me dice, saca la pita, le llamamos de charro, y dice, no te cuelgo como Pancho Villa a los traidores. ¿Tu papá te dijo? Me dijo. Pero en la vida, a los hermanos y a la familia, no se le traiciona. Si a usted le preguntan algo de su hermano, que sea para su perjuicio, usted quédese callada. Entonces, eso es parte de lo de Villa. ¿Y qué sucede? Que decían que era tan inteligente que solo de ver una persona, cómo moría, los distinguía vivos, y en el momento que pues los matarían, ¿verdad?, o se morían en la revolución, en la manera de morir se sabía quién había sido valiente y quién fue cobarde durante ese tiempo, ¿verdad? Exactamente. Y en cuanto a la traición, ¿verdad?, en el momento que a él lo asesinan, ¿verdad?, él dice, todavía saca la pistola y dice, 12 personas iban, ¿verdad?, de los que lo traicionaron, ¿verdad?, que el Melitón, ¿cómo se apellidaba? Un Melitón y un Salas, Jesús Salas, ¿verdad?, que fueron de los que lo traicionaron. Y él saca la pistola y le dice, pero te mato tus hombres. Y al escritor, que siempre andaba con él, le dice, no hagas el final como está haciendo. Pues, supuestamente les dieron 150 balas, ¿verdad? Esa es mi opinión y respeto los historiadores, así estoy en un error. 150 balazos, y él ahí dijo, no pongas mi final así, ponme un final bonito, bueno, no dijo bonito, ¿verdad?, pero en mis términos, bueno, donde yo tenga una muerte, de mucho valor, precisamente porque él distinguía a los traidores de los demás. Él no quería morir como cobarde o como traidor. Sí, o con una muerte tan pobre. Hazle un final profundo, fue lo que dijo en este caso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le deja uno? Ahorita que me decía, ¿cuál de los dos? Los dos. Pero yo de Villa y a través de mi familia aprendí la lealtad. Aprendí el valor ante la derrota, no tenerle miedo a nada, ¿verdad?, donde nos toque lo que sea. Hay incluso una creencia de que para los pobres y los necesitados en injusticia, que hacen una oración donde dicen al santo Francisco Villa, le pedimos que en esta necesidad, soy necesitado, ayúdeme y me proteja como en la revolución, ¿verdad? Y también a todos los necesitados en otra parte. Entonces, todas esas cosas, pues son herencias que le permiten a uno tener fortaleza. Y el amor a la tierra, ¿verdad? El amor a la tierra, el amor a los necesitados,
y eso le marca a uno la vida para muchas cosas. Yo lo admiro y agradezco a la vida, a mi familia, a todos, el poder haber vivido esta experiencia de vida. Pues muchas gracias, Paloma. Gracias por volvernos a recordar y por ponernos anécdotas, historias que podamos vivir a través de tu voz, como si las hubiéramos vivido también nosotros. Muchas gracias, Paloma Romo. Gracias a usted por la oportunidad, licenciado. Soy Antonio y ella es Aloysius, mi hermano. Nosotros estamos unidos con la revolución. Enlazados. Enlazados porque nuestro bisabuelo murió en el puesto de coronel. Junto con Pancho Villa en la revolución. En 1910, por aquel entonces, México estaba gobernado por Porfirio Díaz, que ya lleva 30 años en el poder, pues buen presidente él no era. Así que Pancho Villa, él quería quitarlo del poder. Un ejército. Un ejército con los que no estaban de acuerdo con él, contra los que estaban de acuerdo. Y luego, unos añitos después, se logró todo. En 1910, un 20 de noviembre, en Pancho Villa, junto a Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón y Pascual Orozco, fueron junto al pueblo, se armaron de valor, agarraron las armas y fueron a luchar. En 1907, tras el fallecimiento de Pancho Villa, pues se acabó la guerra. Y yo pienso que todas las guerras se podrían acabar con el diálogo. Sí. Lo que pensamos. Lo que nosotros pensamos. Y adiós, nos despedimos. Bye.